Soy Héctor y esto está buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenísimas y buenísimos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos una deliciosa receta de unos tacos de papa 100% mexicanos, deliciosos. Ahora que ya estamos a punto de celebrar en el mes de septiembre, pues un aniversario más de la independencia de México, vamos a empezar con un maratón de recetas 100% mexicanas. Postres, comidas, bebidas, todo mexicano. Pues bueno, vamos a ver de qué se tratan estos tacos de papa que te aseguro son los más ricos que vas a comer. Los ingredientes también los podrás encontrar en la caja de descripción de este video. Tengo hirviendo en la estufa los tomates, los chiles, la cebolla y un diente de ajo con los que vamos a preparar la salsa. Antes vamos a pelar en este momento las papas. El mole rosa es otra receta mexicana que tenemos en el canal. Te dejo una tarjeta para que vayas a verla después de ver este video. Una vez que tenemos todas nuestras papas peladas, procederemos a cortarlas en pequeños pedazos, esto para facilitar su cocción. Yo las voy a cocer en microondas, así se me hace más fácil. Por eso las estoy partiendo en pequeños trozos. Las voy a poner en un refractario que aguanta microondas, pero tú las puedes poner en el fuego en un poco de agua, que durará la cocción más o menos de 30 a 40 minutos. En el microondas se tarda aproximadamente 15 minutos. Algo así como 5 minutos por papa. En algunas partes de México a estos tacos dorados se les conoce también como flauta. Cuéntame en los comentarios de qué otras maneras se le puede llamar a este plato mexicano. En lo que se cocinan nuestras papas, vamos a cortar en cuadritos pequeños los 3 jitomates o los 300 gramos de jitomate, y la forma en que yo lo hago es así, o en esta ocasión lo estoy haciendo de esta manera. Primero los parto en rodajas y posteriormente los hago en cuadritos. Esta es una forma fácil, pero también hay otras maneras de cortarlo. Haremos lo mismo con nuestra cebolla y voilà, ya la tengo aquí troceada. La cantidad de cebolla es meramente al gusto. Esta es para darle sazón a nuestra preparación. La vamos a colocar en un poco de aceite en una sartén y vamos a dejar que se transparente un poquito. Después que hayamos logrado esto, vamos a añadir los trocitos de jitomate. Los colocamos todos en la sartén y vamos a sazonarlo con un poco de ajo en polvo. Puede ser también ajo finamente picado. En esta ocasión utilizo ajo en polvo. ¿Te perdiste la receta de las mexicanísimas tostadas de pollo? Las mejores tostadas de pollo. Te dejo una tarjeta para que vayas a ver la receta. Una vez que hayamos añadido el ajo, únicamente mezclamos perfectamente y dejaremos cocinar por unos 6 o 7 minutos a fuego medio. Ya tengo aquí nuestras papas bien cocidas y aún calientes, y ahora las vamos a triturar con un pisapapas para hacer una especie de puré, un puré más bien. Vamos a hacer un puré y una vez que esté ya un poco aplastado, un poco triturado, vamos a sazonar con pimienta molida y con un poco de sal. Y continuamos machacando para que se integre perfectamente la pimienta y la sal. La cantidad de pimienta es al gusto. Los tamales canarios son un postre delicioso de la cocina mexicana. Te dejo una tarjeta para que vayas a ver esta deliciosa receta. Te recomiendo que en este punto no le agreguemos tanta sal, solamente va a ser un poquito, y cuando agreguemos nuestra papa en nuestro guiso, como en este momento lo estamos haciendo, una vez que la hayamos incorporado podemos ir probando el punto de sal y colocar más si es necesario. Vamos a ir incorporando poco a poco nuestra papa. Una vez que agreguemos un poquito, la vamos mezclando con nuestro guiso de jitomate y cebolla, y
finalmente hasta terminar e incorporar toda la papa completamente. Veremos que está lista nuestra preparación cuando la papa parezca una masa y ya no se pegue en la sartén. Ahora sí procederemos a elaborar nuestras flautas o tacos de papa. Para ello vamos a agarrar una cantidad suficiente para el taco y la vamos a esparcir en un costado, solamente en una orilla de la tortilla, y comenzaremos a enrollarla de esta manera. Como puedes ver, nos tiene que quedar algo delgada y finalmente nos queda así nuestra flauta. Vamos a ir reservándolas y vamos a ir creando de esta manera todas nuestras flautas o nuestros tacos dorados de papa. Para comenzar a freírlos te recomiendo que los unas con un palillo de dientes o con un mondadientes para que sea más fácil el freírlos. Los freiremos en tercias, además de que esto evitará también que se nos destruya el taco, se desenrolle y se riegue el contenido. Con toda esta preparación me salieron 19 tacos de papa o 19 flautas. Como ves, así ya están unidos con el palillo o mondadiente. Ahora en una sartén con suficiente aceite que ya debe de estar bien caliente, vamos a ir colocando nuestros tacos para que comiencen a freírse. Los vamos a dejar freír de 3 a 5 minutos por cada lado del taco. ¿Te perdiste la receta de los tamales de piña? Un delicioso postre mexicano que te recomiendo mucho. Te dejo una tarjeta para que corras a ver esta receta una vez que termines de ver este video. Como ves, ya los estoy volteando, han pasado exactamente 4 minutos y ya les estoy dando la vuelta a nuestros tacos de papa. Y ahora los voy a dejar otros 4 o 5 minutos de ese lado para que se frían bien. En este momento está apareciendo el enlace para que vayas a ver unos deliciosos cócteles a base de mexicanísimo mezcal. Ahora sí, transcurrida la cocción completa de nuestras flautas, las vamos a retirar y a colocarlas en un recipiente con papel absorbente para retirar el excedente de aceite. Ahora únicamente nos queda por hacer nuestra salsa que acompañará nuestros taquitos o nuestras flautitas. Y únicamente vamos a colocar el tomate, la cebolla, los chiles y el diente de ajo que pusimos a cocer en el agua. Además, yo le voy a agregar medio diente de ajo. Como puedes ver, este va crudo y le dará un toque especial de sabor a nuestra salsa. Agregamos un poco de sal al gusto y finalmente una pizquita, un poquito de azúcar, más o menos es la puntita de una cuchara cafetera, para reducir la acidez de los tomates. Con la misma agua en la que los cocimos le pondremos un poquito y lo llevaremos todo a licuar perfectamente. Lo reservamos en un recipiente. Te dejo una tarjeta para que vayas a ver la receta o la preparación del delicioso atole de frijol. Te va a encantar. Empezaremos a montar nuestro plato de tacos dorados o flautas, como mejor quieras llamarles. Y es algo muy sencillo, hay varias maneras de prepararlas. Algunas veces solamente se les coloca crema, queso y salsa picante, y en esta ocasión yo las voy a preparar con un poco de lechuga. También le colocaré unas julianas de cebolla, aguacate por supuesto no puede faltarme, y unas rodajas de jitomate o tomate rojo. Hecho esto, vamos a ponerle un poco de nuestra deliciosa salsa verde que preparamos, finalmente un poco de crema ácida y le espolvorearemos el queso rallado. Nuestros tacos dorados de papa están listos.
no se antojan estos deliciosos tacos de papa. Te aseguro que te van a gustar muchísimo, así es que no tardes mucho en prepararlos o que sean para tu cena de noche mexicana. Pues bueno, ahora sí te invito para que te unas al canal, te vuelvas miembro y aportes para los ingredientes de las recetas que estamos haciendo, o bien para que me invites un café o un licuado de frutas. Eso te lo agradecería mucho. Solo tienes que darle a la pestañita que dice unirte y serás miembro del canal. Tendrás beneficios exclusivos que ahí vienen bien explicados. Te invito a que los cheques y si te animas, te unas al canal. Si no lo haces, no pasa nada. Lo que sí te pido es que te suscribas al canal, actives la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las recetas que voy a estar subiendo y me acompañes durante todo este maratón mexicano. También, si te gustó el video, pulsa pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Si no te gustó, da pulgar abajo y cuéntame en comentarios qué no te agradó de este video o de la receta. Recuerda que también puedes seguir a Está Buenísimo en Facebook, Instagram y TikTok. Pues bueno, la invitación está hecha. Ahora sí, nos vemos en el próximo video que te aseguro está buenísimo.